damos la bienvenida. Mi nombre es Tamara Jatembliansky, junto a Evelyn Scandarani y presidido por el Rab Eliyahu Ambra, hacemos el Vada Keilot de AMIA, la Federación de Comunidades Judías de la Argentina, y hoy tenemos el gran honor de tener con nosotros en vísperas de Yom Ha'atzmaut 73 a Ronnie Kaplan. Ronnie, por suerte, es uruguayo, así que lo vamos a entender genial, es un gusto extra. Pero bueno, antes de comenzar, le vamos a dar paso a Eliyahu Ambra, que es el presidente del Vada Keilot, que nos va a dirigir unas palabras. Eliyahu. Muy buenas tardes a todos. Estamos muy agradecidos, Ronnie Kaplan, ex vocero de Tzal, por estar con nosotros. Hoy estamos festejando y agradeciendo todos los milagros que hizo Dios con nosotros en estos 73 años. Hace unos días recordamos a los caídos en el Holocausto y hoy podemos vivir en Israel y en todo el mundo mucho más protegidos, mucho más tranquilos. Así que estamos muy agradecidos a Dios y a todos esos que dieron su vida para que esto sea realidad. Así que muchísimas gracias nuevamente, Ronnie Kaplan, por estar con nosotros, y muchas gracias al equipo de Vada Keilot, a Tamara, a Evelyn, por todo lo que hacen día a día para las comunidades de todo el país. Gracias, Eliyahu, muchísimas gracias. Bueno, y ahora les vuelvo a decir cómo va a ser la dinámica, lo vamos a escuchar a Ronnie, y quien quiera hacerle cualquier consulta lo puede hacer por chat, y nosotras con Evelyn se lo vamos a leer. Ronnie, todo tuyo, un gran honor contar hoy con vos. Gracias. Muchísimas gracias, Tamara, por la invitación. Muchísimas gracias, Rabino Eliyahu, por sus palabras. Evelyn, Vada Keilot, AMIA, también la Embajada de Israel en Argentina. ¿Me escuchan bien, Tamara? Perfecto, se escucha. Buenísimo. La verdad que es un honor estar con ustedes, de tantas Keilot, de tantos lugares en Argentina, una comunidad judía tan importante en el mundo. Yo en este momento estoy en Yerushalayim, en casa, y en la medida de lo posible estaría bueno que hagamos una charla y que vayan haciéndole preguntas también allí a Tamara y a Evelyn y me vayan mandando. Aquí es medianoche y de verdad que es un gusto estar acá junto con ustedes. Hoy estuve en una capacitación en la Ira Tiká, en la ciudad vieja de Jerusalén, acerca de las construcciones romanas y bizantinas en Jerusalén, en la ciudad vieja. Y estaba pensando, viendo todas estas construcciones como el Cardo, por ejemplo, quien estuvo ustedes en Jerusalén, que las calles de la Ira Tiká, de la ciudad vieja de Jerusalén, en realidad están basadas en lo que era la Aelia Capitolina, una ciudad básicamente pagana que construyó el emperador Adriano más o menos entre el año 132 y 135, hay quienes dicen antes de la revolución de Bar Kokhba, hay quienes dicen después de la revolución de Bar Kokhba, pero Adriano puso la estatua de Júpiter, dios, esta deidad, digamos, romana, en el Beit HaMikdash, en el monte del templo, que luego los bizantinos, que eran romanos, pero el imperio romano se transformó a cristiano, ¿verdad? Los bizantinos lo destruyeron eso, pero dejaron también los bizantinos entre el año 324 y el 638, la conquista de los musulmanes, lo dejaron completamente desolado, completamente como un basurero prácticamente el monte del templo. Y pensé que había algo triste en ello, de caminar por esas calles, que en realidad era la calle de una ciudad pagana, pero también había algo muy alegre en todo ello, y es que estoy caminando, estamos viviendo. Estaba caminando por las calles de Jerusalén en
el Estado de Israel moderno. La misma tierra que los hijos de Israel llegaron a ella hace 3000 años, luego de su largo camino desde Egipto, como celebrábamos hace unos días nomás, ¿no? Hace unas semanas en el Cerro de Pesach. Y de repente quería como alumbrar ese punto de que ninguna nación fue destruida una y otra vez y volvió a renacer, pero nuestro pueblo hizo precisamente esto. Y en un lugar de 2000 años. Sin negar los grandes desafíos existentes hoy en día en Israel, que quizás hoy vamos a tocar un poquito menos, Israel no es una historia de éxito solamente desde el punto de vista histórico, sino también desde el punto de vista moderno. Y la intención de esta conversación que tenemos hoy es hacer una víspera, digamos, una previa, como decimos, ¿no? Una previa a la celebración de los 73 años de independencia de Israel, tomando un enfoque específico, queremos hablar un poco de innovación y eso, pero de la economía moderna de innovación de Israel, como uno de muchísimos enfoques que se podrían tomar, y ojalá que esta sea una de muchas charlas que podamos compartir juntos. Escribió el gran poeta y literato, quizás el más grande de América Latina del siglo XX, Jorge Luis Borges, de esta manera: en las ciudades del infiel, en las juderías, en los ocasos de la estepa, en los sueños, en la nostalgia de aquellos que te anhelaron, Jerusalén, junto a las aguas de Babilonia. ¿Qué otra cosa eras, Israel, sino esa nostalgia, sino esa voluntad de salvar entre las inconstantes formas del tiempo tu viejo libro mágico, tus liturgias, tu soledad con Dios? No así. La más antigua de las naciones es también la más moderna. La más moderna. Cierro comillas a Borges para intentar pensar juntos qué nos dice el resumen del siglo XX. Israel existió básicamente la segunda mitad del siglo XX. En este siglo se erigieron nuevas ideologías que hipnotizaron a millones de personas. Se erigió el comunismo y el nazismo, la Unión Soviética y el Tercer Reich. Cayeron, y con ellos cayeron también las ideas que lo sustentaban. La Europa unida parecía estar establecida y hoy día se está desmembrando, ¿no? Se está desmoronando. Cayeron estados que existían hace cientos de años y nacieron otros nuevos. En África y Asia nacieron decenas de estados. La mayoría fallaron y dieron lugar a distintas anarquías, violencia, derramamiento de sangre. Así fue también en el este de Europa, la Yugoslavia de Milosevic y la limpieza étnica que pasó allí, ¿verdad? Empecé bastante estratégico, macro. Cuando se estableció el Estado de Israel, ¿saben? Muchos profesaron que su expectativa de vida sería sumamente corta. Hoy, en realidad, de hoy acá en Israel son las 12 de la noche, de hoy a 48 horas más o menos, ¿no? Sí. Por el calendario hebreo, vamos a estar cumpliendo 73 años. Muchos vislumbraron que este sería un país pobre, que se desplomaría. Hay tantas historias en este sentido. Se desplomaría sin ningún tipo de ayuda extranjera masiva. Después, si podemos, al final contamos la historia de Moshe Yared, cuando viajó 6 días antes de la creación del Estado de Israel a Estados Unidos, y los americanos le decían que le diga a Ben Gurión que no declare la independencia. Muy pocos pensaron que este país se desarrollaría en un estado con poderío militar, económico, con un ejército fuerte, una industria militar avanzada, una tecnología de élite asombrosa,
un muy buen sistema de salud, que la vacunación, que capaz vamos a conversar también un poquito sobre la vacunación ahora en tiempos de corona, lo ha, o sea, se ha demostrado así también, un sistema democrático robusto, un sistema judicial independiente, una vida espiritual, científica y cultural sumamente efervescente, un sitio en el cual una persona de fe diría que se están cumpliendo algunas de las profecías bíblicas. Hoy es un estado con más de 9 millones de personas y es el centro judío más grande del mundo. Quizás con humildad podemos decir que Israel haya sido uno de los principales éxitos del siglo XX y de los albores de lo que está comenzando el primer quinto de estos primeros 20 años del siglo XXI. Sin experiencia política, ni militar, ni económica, sin mucha experiencia, tuvo cierta experiencia militar también en la época del mandato británico, pero en general, Israel, un país que experimentó duras guerras, crisis políticas y económicas, y tuvo la creatividad y quizás la ayuda del cielo también, para establecer sistemas de bienestar social, instituciones políticas y florecer. Han habido aquí, ustedes saben, muchos logros. Estoy haciendo una especie de raconto así de los 73 años. Muchos logros. Quizás el principal, la absorción, perdón, cada vez que lo digo como que se me pone la piel de gallina, la absorción de inmigrantes. Israel, señores, absorbió 3.2 millones de inmigrantes. Ni que hablar del florecimiento del desierto y el avance en el manejo de agua y en la agricultura. Ustedes saben que Israel hoy en día, por ejemplo, está reciclando el 86% de sus aguas cloacales. El 86%. El segundo país que más recicla, o los países que más reciclan luego, reciclan entre el 20 y 25%. Países como España, como Estados Unidos, como Grecia. De esas aguas cloacales que se recicla, el 50% del agua utilizada para la agricultura son aguas recicladas. ¿Y cómo se utiliza para la agricultura? Principalmente por intermedio de riego por goteo, ¿verdad? En empresas como Netafim, que generan una productividad de 3 a 7 veces más la hectárea. Y ni que hablar que este riego por goteo, esta agricultura, se hace en uno de los desiertos más áridos del mundo, como es el desierto del Arabá, la zona de Parán. Allí está la mayoría de la agricultura israelí, ni que hablar todo lo que tiene que ver con la desalinización de aguas, también del mar Mediterráneo, que tiene mucho que ver también con esto del manejo de aguas. Otros logros han sido, por ejemplo, en defensa, lo que incluye la industria aeroespacial. Uno de los pocos 8 países en el mundo que tiene un satélite en órbita. Y en defensa, no les tengo que contar a ustedes las distintas guerras que vivimos, todavía desde antes de la creación del Estado de Israel, lo que fue la rebelión árabe entre el año 36 y el año 39, y otros episodios en lo que fue el Estado que iba en camino a declararse, la guerra de independencia en el año 48, la guerra de la campaña de Sinaí en el año 56, la guerra de los 6 días en el año 67, la guerra de Yom Kippur en el 73, la primera guerra del Líbano en el 82, la segunda guerra del Líbano en el año 2006, los conflictos armados que tuvimos contra el Hamas y otros grupos terroristas en la Franja de Gaza, en aquel verano del 2008-2009, en el 2011, en el 2012 y el 2014. En esos últimos 2, a mí también tuve el zehut de servir como portavoz del ejército israelí para la prensa hispanoparlante y para la prensa asiática. Otros logros han sido, por ejemplo, los logros de la evolución económica, ¿verdad? Entre el año 1922 hasta el año 2020, que es lo que tenemos datos macroeconómicos, ha sido una evolución sumamente amplia, fenomenal, diría de alguna manera. La población en el país
se multiplicó por 11 y el Producto Interno Bruto se multiplicó por 35. El Producto Interno Bruto per cápita se multiplicó unas 18 veces desde el establecimiento del Estado de Israel, logros en ciencia, en tecnología, y sin duda un punto importante también a lo que es el auge espiritual, ¿verdad? Un auge espiritual muy importante aquí en Israel, en el Estado de Israel moderno, y claro que queda mucho por hacer, este concepto de Tikkun Olam, si bien se han creado espacios para mejorar el mundo, al fin y al cabo el objetivo central de Israel no es solamente, digo, eso es muy importante, es la parte central, de poder vivir acá, tener una economía, poder defendernos, eso es fundamental, pero no estamos acá solamente para defendernos, estamos aquí también para llevar un mensaje al mundo, y algo más profundo, algo también positivo hacia todo el mundo, ¿no? Wow, esto lo estaba pensando un ratito ahora antes de comenzar la charla, cómo intentar de hablar, digamos, de qué ha pasado en estos 73 años. Ahora bien, habiendo hablado un poquito de estos temas, y les pido por favor sí que hagan las preguntas que crean pertinentes y todo, ¿no? O sea, y podamos conversar también, y Tamara, tú me cortás sin ningún tipo de problema. Quiero entrar un poquito más al tema que nos trae hoy, que es el tema de la innovación, y después vamos a hablar también del tema de la vacunación, un poquito un popurrí de temas, pero los vamos a atar todos juntos. Y no me puedo olvidar la historia de mi abuelo al fin de la charla. Si me la olvido, me la hacen acordar nomás que acá, acá es medianoche y estoy acá medio, estamos acá. Bien, Israel, fíjense, señores y señoras, que todo esto que contamos, lo contamos en el marco que es un país que es un sexto del 1% del Medio Oriente. Y su población que trabaja en alta tecnología es algo así como 7.6% de la población. Unas 300.000 y algo de personas que trabajan en lo que es el high-tech, la alta tecnología. De ellos un 36% son mujeres y un 64% son hombres. No tengo que contarles a ustedes lo que es este barrio, si bien tenemos buenas noticias de este barrio en los últimos meses, en el último año ya, de los Emiratos Árabes Unidos y de Bahrein, ¿sí? Y de Sudán también, y de otras zonas también. Y lo difícil que es también durante este tiempo que hablamos del desarrollo económico, que ha sido cuidar las fronteras, con un país que tiene muy poca profundidad estratégica, desde Haifa hasta Ashkelon, unos 150 kilómetros, 160, vive que es el 20% del territorio israelí, que es la franja costera, vive este mapa no significa nada políticamente, sí simplemente para explicar geoestratégicamente, vive el 20%, vive el 70% de la población y se produce el 80% del Producto Interno Bruto, con mucha proximidad a amenazas durante toda la historia del Estado de Israel, toda la zona, ¿verdad?, de lo que se llama el Gaba Ara Merkazí, toda la zona de las alturas de Judea y Samaria, que siguen también, y están también, hay alturas también en la zona del Negev. Hay aquí una desventaja topográfica del lado de la costa frente a lo que es las amenazas aquí en la zona. No nos podemos olvidar en este sentido que tuvimos mal llamadas primaveras árabes en la última década en esta zona, y algunos países siguen en esa lucha interna. Así que todo este desarrollo económico de alguna manera se dio desde un plano geopolítico muy complejo, mucho más complejo de lo que conocemos en nuestros países latinoamericanos. El camino hacia la Startup Nation, a esta nación de innovación, que ahora vamos a contar un poquito de qué se trata, no sé de dónde empezarlo. De repente lo podemos empezar desde que el pueblo judío sale de Egipto, entra a la tierra de Israel, y allí tenemos una historia sumamente rica
en un libro que se los súper recomiendo, la verdad que es un bestseller, la Biblia, el Tanaj, la Torá, de los Nevi'im y los Ktubim. Allí vemos toda la historia del pueblo de Israel desde la conquista de Yoshua, de Josué, de la tierra de Israel, hasta que pusimos reyes, el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón, la división entre el reino de Judea, el reino de Israel, en fin, todo lo que pasa allí, ¿verdad? Destrucción del primer templo, con el rey Tzidkiyahu, la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 de la era cristiana, y con eso los judíos salen a las diásporas, ¿verdad? En realidad habían habido muchas diásporas, también con la destrucción del primer templo hubo una diáspora, hubo otra diáspora 10 años antes de la destrucción del primer templo, la época del rey Yoiakim, pero básicamente se puede decir que en el año 70 comienzan 2000 años de diásporas en las cuales los judíos tienen relaciones diversas, ¿verdad? Con su entorno. Muchas veces en los países más de Oriente, más musulmanes, teníamos mejores relaciones, mientras que los países más católicos teníamos peores relaciones, como fue el caso de la expulsión de los judíos de España en el año 1492, y aquí es para un seminario cada una de estas, un seminario no, o sea, una carrera entera, una facultad entera en una universidad, cada uno de estos recuadros, pero básicamente los judíos, nosotros siempre orábamos por regresar a Israel, ¿verdad? Mishkachej Yerushalayim tishkach yemini, tidvak leshoni lechikim lo ezkereji, im lo a'alet Yerushalayim al rosh simchati. Si me olvidase de ti, oh Jerusalén, que se olvide mi diestra, que se le pegue la lengua al paladar si no te recordaste, si no pusiese Jerusalén en las cimas de todas mis alegrías. Fue por eso que Nachmanides, ya en el siglo XIII, vino a Israel, los alumnos también de el Gaón de Vilna y los alumnos del Baal Shem Tov también llegaron a Israel hace varios cientos de años, y todo el tiempo llegaron, pero un movimiento político llamado el sionismo de fines del siglo XIX es el que va a de repente poner la principal huella sobre todo esto, y hay 6 grandes olas inmigratorias muy importantes del año 1882 hasta la creación del Estado en el año 1948, con hitos como han sido la fundación de Tel Aviv en el año 1909, Arie Weiss, Segunda Aliá, obviamente la época del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Independencia en el año 1948, y David Ben Gurión, hace prácticamente 73 años desde el día de hoy, en la casa de Dizengoff, allí en el Boulevard Rothschild, con Herzl por encima, y 37 miembros de lo que iba a ser el Estado que se iba a formar, 300 personas por fuera, historias e historias que se pueden contar sobre esto, declara la independencia en el año 1948. Y la pregunta, mismo Arie Weiss, que está aquí, ¿verdad?, fundador de Tel Aviv, en la famosa Agralata Tzidafim, o mejor dicho, el sorteo de los corales o de los caracoles, el sorteo de los caracoles, ¿verdad? Había acá un montón de gente en Tel Aviv que se estaban sorteando predios en un lugar que era esto, ¿verdad? O sea, era un arenero. Era realmente un arenero de Tel Aviv. Algunos pequeños barrios habían salido de Yafo en aquella época. ¿Cómo Israel pasó de esto a esto en tan poco tiempo? Repito, ¿cómo Israel pasó de esto, de un lugar, una extensión prácticamente desolada, como lo era la tierra de Israel en la época del Imperio Otomano, parte de la Gran Siria, por lo menos en la época del Imperio Otomano, un lugar sumamente desolado, hasta desde la muerte de Sulimán, de Sulimán el Magnífico, el segundo sultán romano, el segundo sultán otomano aquí en la tierra de Israel, a esto, señores, a lo que es hoy en día una potencia, por lo menos en términos de innovación. Y hay un libro que se lo súper recomiendo, y otra cosa más le voy a recomendar ahora también, es un libro de Shimon Peres que se llama No Room for Small Dreams. No sé cómo lo traducen en español, pero creo que es no me acuerdo cómo lo traducen en español, de repente lo podemos ver allí, lo pueden buscar,
un libro de Simón Pérez que se publicó post-mortem, dice: en Israel aprendimos a apreciar nuestra mayor ventaja, nuestras mentes. A través de la creatividad e innovación, transformamos los desiertos en campos florecientes y nos convertimos en pioneros en ciencia y tecnología, como ustedes bien conocen. Ahora, sobre este punto y sobre el ecosistema de innovación, hace unos días nomás, y ahora si tengo lugar en el chat, les voy a mostrar, armamos desde un emprendimiento muy lindo que fundamos cuando salí del ejército. Si bien sigo en los Miluí, sigo haciendo la reserva, se llama Conexión Israel, que conecta entre este ecosistema de innovación de Israel con toda América Latina, un emprendimiento que se llama la Ruta de la Innovación Disruptiva Israelí, que es como un curso de lo que vamos a hablar de ahora en adelante y lo que hablamos antes también. Así que después, de repente, no me quiero olvidar de mandarles también un link. Hay un ecosistema de innovación acá, o sea, hay confianza en el sistema y un jugador, llámese la universidad, trabaja junto con el otro jugador, llámese el sector financiero. En Israel tenemos 9 universidades, pero un sinnúmero de miclalot, ¿verdad? O sea, institutos académicos. Parte de esas universidades en Israel se crearon antes de la creación del Estado, como lo fue la Universidad del Technion, la Universidad de Hebrea de Jerusalén y otras también. Ahora, la mayoría de estas universidades, señores, desarrollaron de forma muy temprana los centros de transferencia tecnológica. ¿Qué son esos centros? Son centros donde el conocimiento académico se transforma en conocimiento industrial, o más bien hace un proceso para pasar a ser conocimiento industrial. Por ejemplo, cada universidad tiene su propio centro de transferencia tecnológica. En la Universidad Hebrea de Jerusalén se llama Yosma, el Instituto Weizmann para las Ciencias, se llama Yeda, conocimiento. Fue establecido en el año 1959, cuando aún se vivía aquí en Israel en una gran escasez. Como ustedes bien saben, desde el punto de vista económico, estábamos en la época de la cena, había que hacer fila para comprar 1 kilo de azúcar, 1 kilo de harina, y estábamos en el medio de la absorción de grandes olas de inmigrantes de unos 100 países distintos durante la primera década de independencia, y aún así había una visión allí. La solicitud de patentes per cápita en Israel es de las más altas del mundo también, principalmente en las facultades de ciencias de la computación, matemática, economía, química, que son aquí las áreas de investigación que Israel tiene una ventaja proporcional. Hoy en día prácticamente la mitad de los alumnos israelíes poseen títulos académicos terciarios, y la academia israelí es la número 2 en el mundo en producción de papers académicos per cápita. 12 israelíes recibieron el premio Nobel, o en temas, la mayoría fueron profesores académicos y otros fueron estadistas por temas de paz, como fue el caso de Begin, de Rabin, de Pérez. Como ustedes saben, el pueblo de Israel es un pueblo que es denominado el pueblo del libro, ¿verdad? Que ha puesto a la educación a la cima de sus prioridades a lo largo de toda la historia, hasta tal punto que la educación fue transformada o fue dada como un precepto sagrado, y es definitivamente el principal precepto y la principal obligación cultural de los padres para con sus hijas y para con sus hijos. Ahora, las universidades, les decía que en centros de transferencias tecnológicas se relacionan con la industria. ¿Y qué hizo Israel con la industria? Israel le confirió a corporaciones multinacionales como la que quieran, Intel, HP, Facebook, Twitter, a lo largo de los años, no necesariamente cada una de estas, pero en general tuvo una política de conferirles facilidades impositivas para establecerse acá. Y en las últimas décadas hubieron unas 340 empresas multinacionales que establecieron en Israel parte de sus principales centros de investigación y desarrollo muy importantes para dichas empresas a nivel global. Ahora, cuando una multinacional se va a establecer en un sitio, por ejemplo a Brasil,
que es un mercado grande de más de 200 millones de personas, o Argentina, Colombia, Perú, también mercados grandes en América Latina. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen principalmente por el tamaño del mercado. Pero en Israel no hay mercado, como ustedes bien saben, si bien somos 9 millones, hace 20, 30 años éramos menos de la mitad. Llegan aquí, señoras y señores, a buscar innovación y a buscar cultura emprendedora. Y esto es lo que permitió desarrollar acá en Israel un producto de exportación de alto valor agregado. Es decir, no materia prima, sino básicamente chips de computadoras o todo tipo de productos tecnológicos. Obviamente aplicaciones y todo, ahora vamos a tocar un poquito más este tema. Estamos hablando de un país que es el país que más invierte en el mundo en investigación y desarrollo como porcentaje de su Producto Interno Bruto. Es el país que más invierte en el mundo en investigación y desarrollo como porcentaje de su Producto Interno Bruto, algo así como el 4.5%. Es verdad que está aquí peleando con Corea. El otro día me corrigieron este slide y me dijeron que Israel tiene más que Corea, pero está allí junto con Corea como el principal país del mundo. Del punto de vista del sector financiero, fíjense hasta qué punto Israel es el país que tiene más inversiones per cápita, inversiones de riesgo. Una inversión de riesgo no es una inversión que uno hace para poner, por ejemplo, una tienda en un centro comercial, en un shopping center, sino que una inversión de riesgo es una inversión que uno hace en un startup, en una empresa tecnológica emergente, que no se sabe cuánto va a tener de éxito o cuánto de éxito no va a tener, pero hay toda una industria enorme de capital de riesgo, un sector financiero enorme que busca ese capital, y ese capital llega a Israel más que a cualquier otra parte del mundo, como a nivel per cápita. ¿Por qué llega a Israel? No porque simplemente el capital llega al lugar donde va a ser más capital, ¿no? O sea, donde va a tener más intereses y donde se va a poder multiplicar más rápidamente. El 95% de ese capital viene de afuera y solamente el 5%, perdón, el 95% del capital es capital privado y solamente el 5% del capital para estos emprendimientos es capital público. Estoy aquí en la parte del sector financiero, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que el gobierno pone, pero pone muy poco, y el capital privado es el que llega, porque como dijimos, el capital quiere hacer más capital. Hoy hay en Israel aquí unos 70 fondos de capital de riesgo, y el capital es un 85% del exterior, de afuera de Israel, y solo un 15% de adentro de Israel, ¿sí? Vienen de muchos lugares de afuera de Israel, y solamente un 15% aquí. Ahora, por sobre todas las cosas, esta inversión en investigación y desarrollo genera un retorno sumamente grande a mediano plazo y a largo plazo. No es solamente vender el fruto de la tierra, que eso sin lugar a dudas también es una riqueza muy grande, y tengo el gusto de recibir aquí a los principales empresarios argentinos y distintos grupos argentinos también, medianos productores, etcétera. Son gente sumamente innovadora también. Tuve el gusto de recibir a cientos de ellos desde el momento en que salí del ejército, y tenemos un diálogo asiduo, muy, muy profundo con ellos, en el mundo de la agricultura argentina, pero también otros mundos tecnológicos. De esta manera, señores, Israel, más allá de la inestabilidad geopolítica que tuvo durante décadas, hoy en día mucho menos, pero estando en este barrio llamado Medio Oriente, y la lejanía geográfica que tiene de los grandes centros, llamémosle, financieros, hay más compañías cotizando en el Nasdaq y en la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿sí? En el índice Nasdaq y en la Bolsa de Valores de Nueva York, que de cualquier otro país en el mundo, a nivel absoluto, sacando Estados Unidos y China, que son monstruos. Y hay más empresas en números absolutos
que todas las empresas europeas juntas cotizando en estos índices. Es muy interesante eso. Sin lugar a dudas que hay un sector social pujante acá en este país, tiene más voluntarios per cápita que cualquier otro país en el mundo, aun cuando los hombres hacen hoy 2 años, 8 meses de ejército, que es casi voluntario porque se gana muy poquito, o sea, uno gana un pequeño jornal, y las mujeres hacen 2 años y 4 meses. Esto ha cambiado, ¿se acuerdan que era 3 y 2? Esto ha cambiado en los últimos meses. Sin lugar a dudas que la diáspora es muy importante en este sentido. ¿Por qué es tan importante la diáspora? Y porque yo, por ejemplo, tengo a mi familia, mi familia, mi abuelo, por ejemplo, Enrique Mittelman, él vive en Uruguay y hace muchos años negocios con Israel, por ejemplo, ¿no? Y ahora mi hermano está allí también en esa empresa. Entonces, poniéndolo como mi caso, uno tiene un lenguaje, una idiosincrasia, un conocimiento, después de haber estado tantos años aquí en el ejército o en las universidades o lo que sea, y así, hoy en día el 23% de los israelíes son inmigrantes de primera generación, sus familias están afuera, el apoyo de la diáspora durante muchos años y hoy en día la capacidad de interconectar entre Israel y la diáspora es fundamental. El gobierno, con la autoridad de innovación, es una autoridad también de importancia, que se maneja de forma transparente y permite que todo esto se mueva. El ejército, sin lugar a dudas, y la cultura, ahora voy a tocar un poquito más los temas culturales un poquito más adelante, hacen que haya una diversidad de innovación en distintos campos, en telecomunicaciones, en software, en ciberseguridad. Israel, con el 0.1% de la población mundial, está recibiendo el 20% de las inversiones en ciberseguridad, en capital, de las inversiones de riesgo en ciberseguridad del mundo. Se lo multiplica por 200, imagínense. En agrotecnología, como lo tocábamos antes, en temas de autotech, ¿sí? El auto del futuro, Mobileye, esta empresa que está intentando, por intermedio de lo que es la conectividad, el Big Data, ¿sí? El Big Data es el análisis de enormes cantidades de datos de forma básicamente online o de forma inmediata, y por intermedio de la inteligencia artificial está logrando hacer un auto que no va a tener chofer. Ya en el año 2022 van a haber autos moviéndose en Jerusalén de ese tipo. En agua y en energía, en lo que es tecnologías financieras, en Internet de las cosas, en salud digital, ¿verdad? Que tan importantes para el corona. Y fíjense que estos temas, señores, no son temas, ustedes conocen Orcam, ¿verdad? Orcam es la misma empresa que Mobileye, o sea, es lo mismo que un auto inteligente, solamente que es un dispositivo que le permite a la persona, básicamente mirar. Por intermedio también tiene un muy buen hardware, o sea, la parte de hardware es la parte física, ¿verdad? Que es óptica, y un muy buen software entre conectividad, Internet de las cosas y, decíamos, inteligencia artificial. Le está permitiendo a los ciegos ver. No quiero tomar el tiempo para darles videitos. Después, si quieren, se los paso a los que se hayan anotado, ¿ok? No hay ningún problema con eso. Pero básicamente eso, ¿verdad? ¿Qué más puedo comentarles antes de entrar en las claves culturales que me parece interesante compartir? El tema de la diáspora, ¿sí? O sea, en Israel llegaron personas de más de 100 países, lo que lo torna en un país sumamente globalizado. Hoy más del 45% de los 13 millones de judíos en el mundo viven en Israel. 45% de los 13 millones de judíos que hay en el mundo. Ahora, la pregunta a todo esto, señores, es ¿por qué? O sea, ¿por qué un país tan chico, con problemas de seguridad, sin un mercado regional para la exportación, como lo tiene cualquiera de nuestros países latinoamericanos, ni que hablar de Argentina, sin acceso a recursos naturales, o con poco acceso a recursos naturales, un país muy pequeño, que cuántas veces cabe, 100 veces en Argentina más o menos,
con 73 años de edad, le está yendo tan bien en innovación. Y como decíamos antes, al principio de la charla, Israel es un país que se estableció sobre el principio de la innovación, ¿verdad? O sea, Ben Gurión fue innovador a la hora de crear el Estado de Israel, a la hora de preguntarse qué tipo de sociedad vamos a tener y qué tipo de mecanismos gubernamentales vamos a tener para que gente que piensa tan distinto pueda vivir en un mismo lugar también, ¿no? Y eso es uno de nuestros principales desafíos y una de las cosas que más me preocupan. Pero los pioneros también, los Halutzim, fueron grandes innovadores cuando sentaron la tierra. Principalmente hablábamos en energía, agua, agricultura. Y hubo que ser innovadores también a la hora de defendernos, a la hora de construir la economía. Yo creo que son quizás, y los voy a tocar de forma escueta y rápida para pasar a la parte de vacunación, fueron unos 6 principios, principalmente el tema de la familia, la crianza de los hijos, la protección de los hijos. Darles seguridad es uno de los elementos centrales de la cultura judía y y hoy en día también de la cultura israelí. Por eso Israel tiene de repente la tasa de natalidad más alta de Occidente. Estamos hablando de un país que tiene 3.1 hijos por pareja, y esto a veces hoy en día en las ciencias sociales es tratado como una especie de, o una medida del optimismo, ¿verdad? Tú quieres traer un hijo al mundo porque sos optimista. Un mundo que está perdiendo un poquito el optimismo en tiempos de corona, no así en estas latitudes. La familia, de todas maneras, es la base de la sociedad, y un país que crece en cantidad y en calidad tiene una buena base, ¿no? Pero más allá del tema de la base de la familia, creo que la base cultural está en la historia de nuestro pueblo. Una historia que relata cómo el pueblo supo transformar desventajas en ventajas, desafíos en oportunidades, sobreponerse a la adversidad de alguna manera, ¿verdad? A los obstáculos. Y les contaba antes que la tierra de Israel en la época de los otomanos era una tierra realmente desolada. Estábamos en la Gran Siria, estábamos como en el basurero prácticamente del Imperio Otomano, un imperio que estuvo en decadencia muchos años, ¿verdad? Ya hacia, o sea, si bien se terminó, se cayó definitivamente en la Primera Guerra Mundial, tenía unos 150 años de decadencia acumulada. Cuando la gente llega acá a la tierra de Israel, muchas veces, uno se podía centrar en una piedra filosofal de pensamiento, decir, Dios o naturaleza o en lo que creía cada uno en ese momento, ¿a dónde llegué? ¿Qué es esto? O sea, ¿dónde está la leche? ¿Dónde está la miel? Si esto es un lugar completamente desolado, triste, no hay un marcador regional para la exportación, decíamos, mucha piedra, poca agua. Fue tan duro levantar, transformar esto en un estado. Hubo gente que ayudó muchísimo, por ejemplo, el barón Edmund de Rothschild, otras personas también como Montefiori, Touro. Bueno, para una charla aparte este tema, un capítulo aparte, pero muchos de ellos se pararon y se fueron, o murieron acá de dificultad, una dificultad enorme. Épocas también en las cuales varones como el barón Hirsch llevaron también judíos, o sea, ayudaron a judíos a llegar a la Argentina, que estaban perseguidos en distintos pogromos, Kirchner, etcétera. Otra vez, cada cosa acá es para abrir 15 puertas, pero básicamente lo que queremos decir con esto es que otros entraron en otra piedra de pensamiento filosofal, dijeron, Dios, es verdad que acá no hay nada, descriptivamente vieron lo mismo que aquellos que se fueron, por eso mismo vamos a desarrollar una economía basada en lo que tenemos, así, a la uruguaya, en el espíritu humano, en la fe, en el capital humano, en el conocimiento, en la innovación. Y esa fue la economía que se desarrolló aquí, señores. Esa fue exactamente la economía que se desarrolló aquí, y Israel de repente fue un país que comienza disecando pantanos
sigue produciendo naranjas, luego exportando naranjas y hoy en día exportando, como decíamos, chips o otros productos de alto valor agregado y no solamente materias primas. Como dice la frase, ¿verdad? O sea, la necesidad fue la madre de la innovación. Y quizás la bendición de Israel es no haber tenido petróleo o commodities como soja o como granos. Eso fue la bendición de Israel. Porque esas bendiciones naturales como petróleo, como granos, o como grandes extensiones y vacas y carne, pudiese haber puesto a Israel en una zona de confort. Y al no tenerlo, había que desarrollar la creatividad y una economía basada en el conocimiento, una economía basada en la innovación. Algún día me gustaría hacer una charla más profunda sobre este tema, sobre un pueblo que se forjó en el desierto, no es solamente una historia acá que tiene 73 años. Esta historia tiene más de 3.000 años. Y la forma en que esta historia se reencarnó en los últimos 73 años es algo que no es menos que emocionante. Ahora, sin tener nada de eso, para progresar, para salir adelante, tenés que ser un poco, perdón por la expresión, sinvergüenza, ¿no? Jutzpán. Y Jutzpá acá en el Israel moderno, ustedes todos saben lo que es la palabra Jutzpá, se trata como una especie de comportamientos o de habilidades, ¿no? Salir de tu zona de confort, ser creativo y original en tu pensamiento, hacer las cosas de manera distinta, fuera de la caja, ¿no? Hablar en voz alta a veces, ser insistente en algo que crees que es importante en tu equipo, en tu casa, en el ejército, en la empresa, en la universidad, en la yeshiva, en los centros de estudios también laicos. Mantener tu voz individualista sin dejar de trabajar en equipo, desafiar a la autoridad. Puede ser incorporada en un ambiente de negocios cuando vos decís, no, así no va la cosa, muchachos, es de otra forma que hay que hacerlo. No siempre un sí, como se dice, conforme. El israelí, como ustedes saben, a veces está un poquito directo, que tiende a la confrontación, es a veces también un poquito descarado, tiende a ser no tan diplomático, ¿no? A veces está un poquito agresivo, puede sentirlo un Oleh Hadash de América Latina, cuando se va a subir un ómnibus al 480 para irse de Jerusalén a Tel Aviv. Y en el mundo empresarial, esto se traduce en no aceptar un no como respuesta. Es abrir puertas, es no conformarse, es buscar un mejor resultado. De alguna manera, tiene mucho que ver con que si no entras por la puerta, te metes por la ventana. Jutzpá y sinvergüenza, sí, hay que decirlo, sinvergüenza o descaradez, no es viveza criolla, ¿sí? Es otra cosa. Sí, pero con educación, porque habíamos dicho que el pueblo judío puso a la educación en la cima de sus prioridades y cuando gran parte del mundo era analfabeto, los niños judíos sabían leer, sabían escribir y no les voy a contar a ustedes cuál es el enfoque judío del aprendizaje. El enfoque judío del aprendizaje es preguntar preguntas y estar dispuesto a recibir varias respuestas a una misma pregunta. El vector va de la pregunta al aprendizaje y no al revés. Eso es el Talmud, eso es el Seder de Pesaj. Ese es el mismo cuestionamiento que uno ve acá en empresas, ejército, universidades, centros de estudios judaicos, un cuestionamiento que desafía la autoridad formal, que está en desacuerdo, que busca mejores respuestas, y no estás compitiendo con tu colega o con tu jebruta, ¿verdad? O sea, con tu par que está trabajando contigo, estás compitiendo contigo mismo. Es una necesidad insaciable de innovar y de cuestionar, y este es el tipo de educación, creo, y así dice la literatura que hay sobre este tema, que este es el tipo de educación que antecede a la innovación. Pero educarse y aprender es como que no es suficiente. El israelí quiere también ejecutar, quiere ese aprendizaje en el shetach, ¿verdad? En el terreno. En hebreo se dice ser bitzubist. Yo no sé si están conmigo, Tamara, o tú cualquier cosa me vas preguntando preguntas porque yo estoy acá emocionado, pero no quiero tampoco abusar de vuestro tiempo, siendo las 0:51 acá en Israel, yo hasta las 5 de la mañana estoy tranquilo.
El ejército es básicamente eso, ¿no? Es el tema de llevar las cosas de la teoría, de esa educación teórica, a la práctica. Y obviamente que es un agente socializador importantísimo, como ustedes conocen, principalmente para aquellos que acceden a puestos de liderazgo, a puestos de combatientes y a puestos también hoy en día en unidades tecnológicas. Yo tuve el gusto de servir en el ejército durante prácticamente una década, también como jefe de enlace con Naciones Unidas en el límite con Líbano, también como portavoz, también como también encargado de todas las relaciones internacionales para América Latina, para África, y en otros puestos muy interesantes. Uno entra como un niño y sale como un adulto, y ahí tú tenés hoy en día decenas de miles de israelíes que están trabajando en un hábitat altamente tecnológico, tomando decisiones en situaciones de incertidumbre y liderando grupos de personas jóvenes, ¿sí? Como ustedes saben, ya desde muy jóvenes lideraron grupos de personas, y este es el semillero, o sea, esta es la cantera, ¿verdad? O sea, hacia ese lugar, hacia el nuevo innovador, es el concepto cultural del Messi en Israel, es ese nuevo innovador, es ese Amnon Shashua que va a desarrollar un auto sin chofer, que va a disminuir 1.2 millones de muertos por accidentes de tránsito al año, si Dios quiere, dentro de un par de años aquí en el mundo, aquí en el planeta Tierra. El trabajo en equipo, la cultura del tahkir, de la investigación, seguramente conocen, pero ahora lo puntualizo, el liderazgo, el networking, un propósito claro en la acción, es algo que el ejército le confiere al emprendedor israelí que estuvo en ese semillero y que diferencia a Israel de repente de cualquier otra parte en el mundo, ¿verdad? Estoy intentando de desarmar cómo se da todo esto que se da, obviamente que es mucho más complejo que mi explicación, Ronnie, pero... cuando vos quieras, yo tengo algunas preguntas que surgieron acá. Buenísimo, Tamara. Entonces, cierro este puntito. Dale, me parece perfecto. Y pasamos a las preguntas. Perfecto. Entonces, simplemente que el ejército, o sea, tenés una tolerancia al fracaso sumamente alta. Ahí te enseñan que si no fracasás, no tenés forma de aprender. El fracaso no es un estigma, sino que es como tu eslabón hacia el próximo paso. Y el último punto, que creo que sin eso no se puede dejar de... Es importante también, obviamente, decir que en una sociedad de inmigrantes estamos más dispuestos a tomar riesgos, ¿verdad? Como era quizás la sociedad argentina en los años 30, en los años 20, 30, 40, ¿verdad? Una sociedad que tomaba de repente más riesgos, hasta que hoy en día una sociedad así de inmigrantes, ¿no? Por lo menos recuerdo haberla estudiado así en Uruguay hace un par de años. Y por último está el concepto del Tikkun Olam, porque hablábamos de que la innovación tiene mucho que ver con la necesidad, ¿verdad? Pero Israel de repente quizás tenga menos necesidad, aunque ahora este año tuvimos mucha necesidad y la pasamos feo también como en todas partes del mundo. ¿Cuál será el motor de la innovación en la próxima década? Antes era la necesidad, ahora parece que va a ser la idea de Tikkun Olam, los valores, la disminución de diferencias sociales, que nadie quede rezagado. Y sin lugar a dudas que este corona nos llama a una era de innovación para un mundo mejor, para un mundo más moral. Los desafíos globales, al parecer, van a crecer, pero no vamos a poder pensar solamente en ganar dinero, sino también pensar cómo mejorar el mundo. En ese sentido, yo creo que Israel es una de las economías más emprendedoras e innovadoras porque quiere hacer Tikkun Olam, hacer un mundo al fin y al cabo mejor, no solamente para nosotros, los judíos que estamos aquí, que estamos en cada una de sus comunidades, que ojalá que pueda ir a visitarlos a cada uno, no sé, de acá a un año, quiero ir a cada una de las comunidades donde hay gente acá, me encantaría realmente, sino para todo el mundo. Ni más ni menos que eso, señores, así como lo suena. Pero no es algo grande, ¿sí? O sea, yo se lo digo esto desde la operación del día a día de estas cosas, este emprendimiento que armamos cuando terminamos el ejército, Conexión Israel, que justamente lo que pretende hacer, el propósito es conectar entre toda esta innovación con América Latina para generar un futuro mejor para el mundo. Bueno, Tamara, te paso a ti el micrófono
En sería un realidad creo que gusto. la gente ahora quiere saber un poco más de vos, de lo que vos pensás en ciertas cosas. A Adelante, ver, sí. ¿qué pensás con respecto al traslado de la capital a Jerusalén, políticamente y desde tu corazón y la Torá? La capital de Jerusalén, nos referimos a las capitales en general de todas partes del Yo me mundo, nos imagino que tiene que referimos. ver con la de Estados Unidos y que después le han seguido muchas otras capitales. Bueno, miren, yo a nivel personal, digo, soy una persona que creyente, o sea, de fe, que intento vivir una vida de chubá, que no es algo fácil, ¿no? Hay quien dice hacer chubá, y es algo de todos los días en realidad. Y también, digamos, estoy en un ambiente sumamente racional, político, me muevo en esos amigos también. Desde el punto de vista político, la dificultad allí, yo les recuerdo que cuando se iba a establecer el Estado de Israel, en el plan de partición, resolución 181 de Naciones Unidas, 29 de noviembre de 1947, Jerusalén iba a ser una ciudad internacional, ¿verdad? Y básicamente en el año, luego de la firma, luego de la guerra de independencia y la firma de los acuerdos de cese de fuego con los distintos ejércitos, los distintos países de la zona, Ben Gurión, a fines del 48, principios del 49, declara Jerusalén capital de Israel. Desde el punto de vista histórico, la relación entre el pueblo judío y la tierra de Israel, y Jerusalén, es tan pero tan profunda y tiene tantas capas, yo digo que es como una cebolla. Yo hago muchos paseos acá a presidentes, no solamente a presidentes, a grupos también, a jefes de ejércitos, ministros, pero también a grupos judíos y cristianos y todo tipo de grupos. Y uno ve cómo cuando uno va descubriendo cada una de esas capas de la cebolla, que es la relación entre el pueblo judío y la tierra de Israel y Jerusalén, ¿no? Uno va también sacándose capas internas dentro de uno y que queda completamente desnudo, ¿no? Desnudo, digamos, desde el punto de vista emocional. Y entonces, ojalá que llegue el momento en que todos los países tengan su capital en Jerusalén. Me ha tocado también conversar con muchos tomadores de decisiones políticas de primer nivel en América Latina, y entiendo que estamos muy lejos de llegar a eso en este momento, por lo menos en nuestros países de América Latina. Son lugares que es difícil llegar hoy en día para los países, no hay lo que hablar muchas veces en estos temas con los tomadores de decisiones en países amigos, ¿sí? En países amigos de Israel, países cercanos, no estoy hablando de países lejanos. Lamentablemente es algo que se ve lejos, pero ustedes saben lo que dicen Pirkei Avot, ¿no? Lo aleinu ligmuerta melajá, veina no queren jorim licotel mi menos. Nosotros no tenemos que terminar la obra, pero tampoco tenemos que dejar de hacerla. Sí, Tamara, ¿alguna pregunta más? Ahí vamos. ¿Qué postura tomará Israel, o en realidad toma, contra el antisemitismo hacia ciudadanos judíos en la diáspora? Excelente pregunta. Hace un par de días nomás, no sé quién leyó Aurora, tengo el gusto también de haber comprado con otros socios un diario que tiene 58 años, se llama Aurora, Aurora Israel, hace un tiempo ya. Salió el informe del Centro Cantor, de la Universidad de Tel Aviv, que hablaba exactamente de cuáles fueron los eventos de antisemitismo durante este año 2021, etc. Israel hace todo lo que está dentro de sus posibilidades para luchar contra el antisemitismo y para cuidar y velar por la seguridad física también de las comunidades judías, y básicamente eso. Hay temas que no se hablan de forma tan abierta, pero definitivamente que es un tema importantísimo para Israel, eh, eh, luchar contra cualquier tipo de expresión de antisemitismo afuera de Israel, contra judíos, contra comunidades judías. Así que básicamente va por ese lado. Es un tema también para abrirlo mucho más profundo. Bueno, la gente también quiere saber acá, a ver, espérame que llegó una pregunta.
antes, pero bueno, la dejo para después. ¿Cómo fue, digamos, fuiste portavoz en conflictos del Hamas, Líbano? ¿Cómo fue esto? ¿Qué significó para vos? ¿Cómo lo has vivido? Y cómo a la distancia lo vivís, ¿no? Sí, acá les paso, también si alguien me puso una consulta, que tomar acá también le paso a algunos de mis datos. A ver, eh, yo ya estaba en el ejército hace un tiempo, como portavoz estuve también un tiempo, no fue todo lo que hice en el ejército, pero cuando me llamaron para ese puesto, básicamente yo lo que sentí es que tengo que encontrar la forma, la capacidad intelectual, por sobre todas las cosas, la capacidad también, sí, por sobre todas las cosas la capacidad intelectual, porque la motivación me sobra, para hacer lo que sea necesario por mi pueblo, al tiempo de decir e informar lo que realmente pasa en el terreno, porque tú tenés todo el tiempo la información del directorio de operaciones y uno va informando a la prensa internacional sobre lo que sucede en el terreno. Yo lo sentí como un desafío hermoso. Después ya como que avancé en el grado y eso, entonces seguí adelante en mi carrera, después decidí salir del ejército y estoy en la reserva, pero lo sentí como una shlichut también, en ese sentido, como una dirigencia, pero siempre desde un lugar que tiene que ver con la verdad, o sea, con lo que pasó en el terreno, con lo que sucedió en el terreno, y siempre me sentí que representar a Chal y estar antes de una guerra o antes de una operación con los soldados allí, ver lo que sienten, ver lo que son, no sé, sentí que es como una shlichut muy grande y lo que es este pueblo y ver lo que son los soldados, o sea, ver lo que es una cosa impresionante, ¿no? O sea, no lo quiero poner en términos etnocéntricos, es decir, en términos, digamos, sino que lo que quiero decir es que para mí se solapaba completamente todo el tiempo y era proporcional entre decir lo que estaba pasando, informar lo que estaba pasando, frente a la diligencia y a la shlichut que yo sentía cada vez que me tocaba ir a la televisión y había allí, no sé, de repente decía, mira, 20 millones de personas están mirando, 10 millones de personas, contanos qué es lo que está pasando. Obviamente que tiene su complejidad también, pero bueno, también para otra charla aparte, hay que armar otra presentación de eso. Vamos con otra. Espérame. Preguntan si existe cierto rechazo al mundo ortodoxo en el ámbito militar o no, si existe esa división. En el ámbito militar, yo creo que es la Chabá es una olla de fusión, la más importante que hay en Israel. O sea, yo en lo personal nunca sentí en el ejército que alguien te puede decir algo negativo, porque, digo, no se habla mucho tampoco de política, ¿no? Pero si surge un tema político entre soldados, digo, no a nivel alto, por pensar así o por pensar asá, por pertenecer a alguno de los grupos sociales dentro del ejército, inclusive con los árabes también, quizás sea difícil comprender esto, pero con el mundo árabe dentro del ejército, o sea, uno está en el ejército, uno tiene una misión, en un país democrático que tiene 74% de judíos, tiene 21% de árabes, entre ellos un 97% musulmanes, un 3% cristianos, y otros 5% son otras minorías étnicas. Difícilmente se entra en temas de este tipo. Si bien es un tema complejo en la sociedad israelí, yo no vi ningún problema por temas ortodoxos, sea datil o humil, lo que se llama, o sea, la kipá tejida, sea jaredí, si bien cada uno hoy en día es mucho más grande ese espectro, ¿verdad? Y cada uno tiene también sus posiciones, no lo sentí, definitivamente no lo sentí en el ejército. Los árabes no van al ejército, solamente algunos van, ¿sí? Ahí hice un poquito de
ensalada, no hice ensalada yo, capaz no quedó claro, aún si hay árabes que van al ejército porque algunos van de forma voluntaria, tampoco sucede eso en mi humilde opinión. Yo te quiero preguntar algo. Muchas veces la prensa internacional es como muy reticente a hablar bien de Israel, ¿no? Y ahora, con esto de la vacunación, que está el 93%, si no más, en otros lugares decían el 102% de las personas vacunadas. ¿Qué sentís vos viviendo allá como israelí, habiendo hecho tanto por la patria, cuando no queda más remedio que esta prensa, que siempre fue tan reticente, hoy hablen finalmente de todo lo que hace Israel? Mira, Tamara, te cuento, yo básicamente lo sentía eso mucho también como joven judío, uruguayo, de la CNUA, que hice Majol de Madrid y todo. Y básicamente que decidí, como en hebreo se dice, leajenis rosh baril mitajolá, meter ¿cómo se dice? Es difícil traducirlo. Una cabeza, una cabeza sana en una cama enferma. Pero yo básicamente dedico mi vida a eso, de distintos lugares, no solamente de un lugar, digamos, decir, mirá, qué mal que hablan de nosotros, sino justamente esos temas de innovación también, que son cosas que Israel le puede dar también al mundo, y no es lo mismo que entrar en temas complejos, de conflictos, de resoluciones, de límites, de cosas que también son muy importantes, pero las dos cosas son importantes. ¿Qué es lo que siento? Nosotros no podemos, que nosotros no podemos en 120 años de vida terminar la obra, pero tampoco somos libres de dejar hacerla. Así que estamos laburando, como quien dice. Seguimos trabajando. Pero de todos modos, de repente te comento un poquito más, si te parece, Tamara, el tema de la vacunación, que me has pedido también que comente. Y el tema de la vacunación en Israel, de repente para traer una visión un poquito más amplia. A ver, empecemos por el titular, como quien dice, ¿no? Si estuviésemos en la tele. Desde la mitad de enero, que ya habían, digamos, sí, desde la mitad de enero del 2021, a 3 meses, tenemos en Israel un 96% de disminución de casos positivos, 90% menos casos diarios de enfermos críticos que hay que hospitalizar, o sea, 90% menos hospitalizados y 85% menos muertos, ¿sí? 85% menos muertos. Los casos diarios al día de hoy están al mismo nivel de lo que estaban a principios de junio del 2020, o sea, Israel puede ser que estamos afuera de la pandemia, nadie lo sabe hasta el final, sí, nadie lo va a decir ahora en este momento, pero hace unos días fue el primer día en que que no hubo ningún muerto por COVID, hoy tampoco se registró ningún muerto, pero después de que muchos habían recibido la primera dosis, a ver, ¿cómo lo puedo decir esto? El 17 de enero, aquí estamos hoy, estamos a 13, hace menos de 3 meses, es que comienza a bajar el número de hospitalizados. Hoy en día los departamentos de corona dentro de los grandes hospitales se cerraron, comienza a bajar el número de hospitalizados de forma sostenida, hasta hoy sigue bajando, ¿no? En ese momento se habían vacunado principalmente mayores de 60 años, tenías un 55% de mayores de 60 años que se habían vacunado, no quiero complicarlos con datos, el 55% se habían vacunado en primera dosis y un 15% en primera y segunda. Y un porcentaje muy pequeño se habían estado enfermos, ¿sí? Ahí es cuando empezaron a bajar. O sea, la lección aprendida en el caso israelí es que cuando 3/4 partes de los mayores de 60 estuvieron vacunados, al menos en primera dosis, comienzan a bajar los casos hospitalizados
y los casos y obviamente comienzan a bajar las muertes también, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con la hospitalización. Hoy en día esto funciona con pasaporte verde, o sea, la vida diaria volvió a su normalidad completamente. Mañana me tengo que ir a Tel Aviv y tengo 2 horas de acá de Jerusalén, por lo menos de Kakim, de embotellamientos. Eso es lo malo. El sentimiento, que salgamos nomás, no, fue un mal chiste nomás. El sentimiento del ciudadano medio es que estamos como que jugando ya en los descuentos, pero que es un tiempo crítico y que no está claro cuándo se termina esto, cuándo se va al pitazo final, pero estamos acá en el minuto 93. Todo lo que son oficinas, restaurantes, bares, está todo abierto. Comenzaron a abrir también los estadios, los conciertos, los hoteles. Hay limitaciones de cantidades, obviamente, en los lugares, pero, ¿cómo se dice? Vos recibís un pasaporte verde de parte del Ministerio de Salud. Toda persona que haya transcurrido una semana de la segunda dosis de la vacuna, o personas que hayan tenido el COVID y se hayan recuperado en los últimos 6 meses. Y este pasaporte te sirve a ti para entrar en todo tipo de sitios que aún tienen restricciones. Por ejemplo, si vas a comer a un restaurante, el restaurante tiene una parte al aire libre, una parte adentro. En la parte al aire libre probablemente no tengas restricción, pero en la parte adentro te van a pedir el código QR. Lo mismo en un hotel, en un concierto, lo que sea. Decía, si es un código QR que recibís y te lo pueden escanear desde cualquier teléfono, con una fecha de vencimiento de 6 meses. No se sabe qué va a pasar 6 meses después, ¿sí? Yo estoy vacunado con él hace 2 meses. Vamos a ver qué pasa entre 4 meses. Eso no está claro. ¿Cuál fue el acierto de Israel en este sentido? Para tenerlo acá. Yo no sé si tienen todavía paciencia de escucharme. Yo con mucho gusto les dije que tengo hasta las 5 de la mañana, ¿sí? El que quiere puede ir bajando tranquilo. ¿Cuál fue el acierto de Israel en ese sentido? El acierto de Israel fue que fueron 3 aciertos, en mi opinión. Un acierto a nivel de políticas públicas, ¿sí? Perdón, un acierto a nivel de, un segundo que quiero verme en la pantalla, ahí estoy. Un acierto a nivel de políticas públicas de largo plazo. Eso tiene que ver con el hecho de que tenemos Kupot Jolim, cajas médicas, ¿sí? Las cajas médicas son todavía el año 1920 acá, cuando este país era un país socialista. Todavía en esa época, bueno, no importa, no me voy a meter en la década del 20, ¿sabes? Las cajas médicas son cajas que compiten entre sí, pero son públicas. ¿Cómo compiten entre sí? Tenemos un sistema el Bituaj Leumi, un sistema de un seguro social, que todas las personas del país prácticamente, menos unos casos muy pequeños, pero mucha gente que no trabaja también tiene que aportar de un 3.5 a un 5% de seguro social al mes. Dentro de ese seguro social tenés una parte que es un seguro de salud, ¿sí? Pero olviden, seguro social, si eso va al Bituaj Leumi. Y el Bituaj Leumi le da el dinero a las 4 Kupot Jolim, a las 4 cajas médicas, de acuerdo a la cantidad de gente que tiene las cajas médicas. Cuanto más gente tienen, más dinero reciben. Por eso compiten entre sí, para recibir más dinero. Se tienen que, digamos que, optimizar, tienen que trabajar de forma que sea buena para el ciudadano. Ahora, esas cajas médicas tienen datos. Tienen todos los datos de la población. Los 9 millones de personas, 9.1 millones de personas, las cajas médicas tienen todos los datos 100% ordenaditos. Estamos hablando de que tienen entre las 4 y 14.000 sucursales en un país de ¿cuánto? De 20.000 kilómetros cuadrados, y cruzan toda la población, o sea, tanto la parte económica como la parte social, toda la población está llena de las cajas médicas. Entonces, cuando vos tenés una ley de seguro social, una ley de salud del año 95, universal, tenés cajas que trabajan de forma rápida y compiten entre ellas, la competencia fundamental acá. Si a eso le sumás el hecho de que se dio la vuelta en Israel, no fue solamente Netanyahu, ¿sí? Todo Israel se dio la vuelta, hablaron con Pfizer, dijeron, mirá, Pfizer, vos tenés 40.000 datos ahora de gente, yo te voy a dar todo un país de datos, yo te voy a dar 5 millones de datos.
te voy a dar 6 millones de datos. Hoy tenemos más 5.3, 5.4, ahora les doy un poquito de estadística. Te voy a dar todos los datos. Ahora, no te voy a dar el dato de Ronnie Kaplan, 38 años, hizo Alianza de Uruguay hace 20 años, esto, lo otro. No te voy a dar el dato. Te voy a dar el dato de las personas de 38 años, digo, para no perder la privacidad de la gente, obviamente, ¿verdad? Te voy a dar el dato de las personas de 38 años que, mujeres embarazadas, esto, lo otro, o sea, todos los datos de esos, y vamos a hacer un campo de prueba, vamos a hacer el conejillo de Indias de esto. Te pago lo que te tenga que pagar, lo dejo pago de antemano como si fueses un startup Pfizer, te invierto capital de riesgo en eso, y esas vacunas llegaron primeras a este país. Israel compartió. Después de que me fui a vacunar, me llega un WhatsApp, un SMS, y tengo que llenar un formulario, si quiero, para compartírselo a Pfizer, para que Pfizer lo comparta con el mundo. Eso es data, y eso es una política más llamémosle, de corto plazo, ¿verdad? O sea, en este momento fue muy acertado. Y también la campaña publicitaria, para mí, la manejaron un poquito de más los políticos, pero hubieron muchos médicos, muchos profesionales que manejaron la campaña publicitaria aquí y te llamaban a vacunarte, ¿verdad? Entonces, hoy en día vos tenés que el 60% de la población adulta está vacunada, el 33% de la población de acá son menores de 16 años, ¿sí? 60, 61 está vacunada, el 33% son menores de 16 años. O sea que los menores de 16 años todavía no se pueden vacunar. O sea que el 60 vacunada, 33 no aplica, 93, un 6-7% no se vacunó por distintas razones, la mayoría alergias, conciencia, distintos temas, pero un 6-7 no se vacunó, no porque faltaban vacunas. Y bueno, y eso, sin lugar a dudas, que es lo que es lo que funciona. Estamos hablando de vacunas de Pfizer y de Moderna, no de la vacuna china, que no conozco lo suficiente. No dije nada. Si el gobierno chino me viene a buscar, no dije nada de la vacuna china. Un chiste. Un chiste para los chinos, y por las dudas. Mejor no decir nada. Preguntan cómo fue la situación del Hamas en cuanto a ataques durante la pandemia. Qué buena pregunta. La semana que viene tengo Miluim. Cuando hacemos Miluim nos hacen obviamente un raconto y nos cuentan más las cosas de adentro, ¿no? No solamente lo que ponemos en el diario. Pero básicamente hubieron algunos misiles, no tengo el número lamentablemente en este momento, hubieron algunos misiles que ingresaron, que fueron lanzados desde Hamas o otros grupos en la Franja de Gaza, los comités de resistencia populares, el Ciudad Islámico Palestino y otros grupos allí salafistas yihadistas, pero no tengo el número, pero fue, digamos, básicamente la situación en este momento está, digamos, no está mal. Hubieron peores épocas, se puede decir. Con respecto a la Autoridad Nacional Palestina, nosotros tenemos 120.000 palestinos, padres de familia, jefes de familia, por lo general, familias de 5 o 6 personas por familia en promedio, que vienen a trabajar a Israel todos los días, y ellos se vacunaron, Israel los vacunó, obviamente, para poder, obviamente, disminuir los contagios y también mantener el sustento de los palestinos que ingresaron a Israel a trabajar durante la época de la pandemia. Bueno, nos pediste por último que te hagamos acordar de una historia de tu papá. Para terminar. Sí, de mi abuela, sí. Buenísimo, lo terminamos ahora. Ahí está. Antes de terminar, les quiero decir que todo lo que hablé hoy, pero mucho más detallado, y lo hicimos de forma así bien profunda, lo mandé recién a todos en el chat. Ahí pueden ver in.conexionisrael.com, que es la ruta de la innovación disruptiva israelí. Todo una especie de entrenamiento que habla sobre cómo se dio esta ruta de innovación disruptiva israelí, y lo súper recomiendo, así que eso también tampoco me quiero olvidar. Ahí lo compartimos. Sí, respecto a, en el año 2011, yo estaba como encargado del Departamento de Relaciones Internacionales para América Latina y para África, de la División Estratégica del Ejército Israelí, y un día me suena el teléfono y me llama
mi jefe, Dan Jefe se llamaba, el coronel, y me dice, Ronnie, ¿no querés irte como a participar, digamos, en una delegación llamada Testigos en Uniforme, Edim Lemadim, ¿no? Iba medio como subjefe o vicejefe allí de esta delegación. Y la delegación es como si fuese la marcha por la vida, pero es una especie de marcha por la vida militar. O sea, vamos con uniforme y todo, y vamos conociendo los campos, visitando, estando allí. Y yo obviamente que me pareció sumamente interesante porque, no solamente interesante, sino apasionante, porque mis abuelos, que en paz descansen, son sobrevivientes del Holocausto, mis abuelos Kaplan, Leime y Beile, llegaron a Uruguay en el año 46. Mi abuelo paterno tenía 2 hermanos que habían llegado en el periodo entre guerras a Uruguay. El resto de los hermanos y toda la familia murió en la guerra, en el famoso, al parecer, incendio a la sinagoga del gueto de Bialystok el 7 del 43, si no me equivoco. Y mi abuela, Beile, perdió 5 hermanas en la guerra. Y bueno, entonces, nada, ¿no? Mi abuela nunca habló nada, mi abuelo siempre me contaba todo, hasta escribí mucho de sus cosas y eso. Y bueno, y me fui ahí a esta delegación. Y en esa delegación, la verdad que para mí fue una cosa muy interesante, así, muy emocionante. Estábamos en una zona llamada Ticochino, Tictín, que es el noreste, no sé quién conoce, quién estuvo en Polonia. Ticochino es una especie de shtetl de la época, algo que se quedó en el tiempo, allí en el noreste de Polonia. Y en ese momento yo le digo al jefe de la delegación, Yair Kulas, le digo, Yair, ¿no me dejas tomarme un taxi, irme a la casa de mi abuelo? Quiero ver un poquito. Yo me sabía hasta la dirección de Yelazna 5, Bialystok, todo sabía. Mi abuelo, no sé, como que me entrenó para eso toda la vida. Y bueno, después de dar vuelta, me dice, dale, Ronnie, si quieres andar, venite en la noche en el hotel. Y me voy así, frío a morirse, en febrero del 2011, en Polonia. Me tomo un taxi y me voy hacia la calle Yelazna 5, en Bialystok. Llego vestido con el uniforme israelí, o sea, no tenía otra cosa, pero estoy ahí en el medio de Polonia. Y cuando estoy parado ahí en la casa, o sea, encuentro el lugar, era completamente distinto a lo que me describía mi abuelo, o sea, fue bastante bombardeada esa zona. Estoy parado en un lugar y una señora en silla de ruedas, bien viejita, así como demacrada, me ve, me mira y me empieza a mirar. Le sale un pequeño, me empieza a mirar, ¿no? O sea, empieza como a fichar la señora. Yo estoy ahí parado y empieza a fichar. Y les hago un pequeño paréntesis en la historia para contarles que mi abuelo había sido soldado en el ejército polaco el 1 de septiembre de 1939, cuando comienza la Blitzkrieg alemana. Y bueno, y él se salvó así, digamos, de la guerra, pero está, o sea, digamos, llegó para Yom Kippur del año 40, del año 39 a su casa, así, después que lo destrozaron completamente el ejército alemán y eso, y él sale por última vez de su casa para la Operación Barbarossa, porque les recuerdo que en la Operación Barbarossa, los que estaban en el este de Polonia, que se había firmado el pacto con Ribbentrop-Molotov en Polonia, los que estaban en el ejército polaco cuando empieza la guerra, se los llevan al ejército rojo, ¿verdad? Porque la Unión Soviética había conquistado la parte este de Polonia. Entonces mi abuelo sale por última vez de esa casa en junio del 41, de ese lugar más o menos estaba ahí, vestido con el uniforme del ejército polaco. Nos cuenta todo roído el ejército porque salen, y siempre me imaginé esa zona, ¿no? Que mi abuelo se salva, se despide por última vez de sus padres, junio del 41, y se va hacia el ejército rojo, donde la pasa muy feo en Siberia y todo. Y yo estoy parado en ese mismo lugar 70 años más tarde, en febrero del 2011, esta vez con el informe del ejército israelí, habiendo pasado 20 años por Uruguay en el camino. Y esta señora me está mirando
y casi como reconociéndome me dice, Kaplan, vos sos Kaplan. Y ahí a mí me cae una ficha enorme, que es que básicamente ese lugar, ¿no? O sea, ese lugar, ese uniforme, que mi abuelo salía con una mano adelante, una mano atrás, al fin y al cabo, despidiéndose por última vez de su familia, los que quedaron en Polonia, y yo todo orgulloso, ¿no? De estar ahí con el uniforme israelí y ver, y estar visitando Polonia. Fíjense lo que le pasó a nuestros pueblos, a nuestro pueblo en los últimos 70 años. Es una cosa, no quiero utilizar palabras, digamos, yo tengo muchas palabras, no quiero utilizar palabras para no arruinarlo. Así que eso nomás, eso es lo que quería contarles, y un gusto haber estado con ustedes, realmente. Bueno, Ronnie, la verdad el gusto es nuestro. Es un placer escucharte vísperas de otro Yom Ha'atzmaut. Así que gracias de parte del Bada Keilot de AMIA, de la Embajada de Israel en Argentina. Muchísimas gracias por estas casi, una hora y media de disertación y escucharte. Fue un verdadero honor para todos nosotros. Así que una vez más, muchísimas gracias por este tiempo que te has tomado. Gracias a cada uno de ustedes por el tiempo también que se tomaron, y quizás la forma de terminar la historia sí es Hag Sameach, Yom Ha'atzmaut Sameach para todos. Feliz Día de la Independencia. Amén. Independencia que no fue dada en bandeja de plata. Chao, chao.